buenas amigos, hoy tenemos nueva colaboración. Una de las marcas más prestigiosas en el mundo de las linternas nos ha mandado su linterna EDC de largo alcance, la Olight Baton Turbo. Así que haremos una pequeña review de su contenido, le haremos las pruebas de estanquidad porque es IPX8 impermeable a 1,5 y haremos una ruta nocturna aquí en el arroyo de la Ventilla. Llegaremos hasta la cueva de las culebras, así que si no os queréis perder esta review, venga a acompañarme que empezamos. Bueno amigos, os voy a presentar el contenido de la caja de la linterna Olight Baton Turbo. Bien, en su interior nos trae hoy una linterna de color naranja. La tenemos en negra, en azul, en varios colores. Bien, aquí en su parte trasera le quitamos el cartón y nos trae el manual, la instrucción en varios idiomas, incluido el español. Nos trae un acople para otro tipo de baterías distintas de la que usa. En este caso, mirad, este acople es para usar batería de litio CR123A para la muñeca, para llevarla sujeta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esta cinta, una fundita de terciopelo para llevar todo el cableado y mirad, el cargador magnético, ideal para nuestra salida al campo. La podemos conectar a una power bank y ya tendríamos batería para que nunca nos quedemos sin luz. Bien, os voy a presentar ahora la linterna, la Olight Baton Turbo. Vamos a empezar por su batería, una batería muy potente que la tenemos aquí, de la marca también Olight, de 18.300 miliamperios. Y como he dicho antes, este soporte para otro tipo de batería, ¿de acuerdo? Mirad, la batería puede durar hasta 50 días en el modo luna, que es el modo solamente de 1 vatio, que es cuando la tenemos apagada, la dejamos pulsada y esta pequeña luz nos puede llegar a durar hasta 50 días. Bien, el cuerpo es de aleación de aluminio y su cristal templado. La linterna es sumergible durante 30 minutos a 1,5 metros de profundidad y resistente a caída también a 1,5 metros de altura. Mirad, os voy a enseñar la interfaz que tiene. Es bastante intuitiva. ¿Veis el módulo redondo? Bien, si lo encendemos, se encenderá unas luces. El lado derecho sería para el nivel de batería y el lado izquierdo sería para el modo de luz que tiene, que sería el bajo, el medio, el alto y el modo turbo, que ahora mismo os lo voy a enseñar cuáles serían sus 4 módulos. Bien, aquí tenemos el primero, el nivel 1, sería el más bajo de todos. ¿Lo veis? Si dejamos pulsado, tenemos el modo medio. Se encendería también el interfaz. Bien, tenemos ahora mismo el módulo medio. Dejamos de nuevo pulsado, ¿lo veis? Y ahora tenemos el modo alto. Bien, y el último, que sería el modo turbo, tendríamos que dejarlo pulsado 2 veces seguidas. Sería así, 2 veces. Y ahora tendríamos el modo turbo, que es el modo más alto que tiene esta linterna. Si pulsamos 3 veces seguidos, mirad lo que sucede. 1, 2, 3. El modo emergencia. Si nos caemos en un barranco, no tenemos fórmula de pedir auxilio, pues con un silbato y este sistema de luces podemos tener muchas posibilidades que nos rescate.
Bien, vamos a ponerlo en el nivel bajo de nuevo. El nivel bajo, el mínimo de todo. Ahora, cuando terminemos que se nos vaya la luz del día, haremos una pequeña ruta nocturna y la probaremos realmente el alumbrado aquí, en el campo, en los senderos. Así que ahora me voy a tomar un café, voy a esperar que caiga la noche y vamos a probar esta linterna en el terreno. Bueno, mirad qué cafelito más bueno me voy a tomar. ¡Guau! Mirad qué buena pinta. Mirad qué café más bueno me estoy tomando aquí en el arroyo de la Ventilla, con esta vista. Todo un lujo. Aquí el café sabe 1000 veces mejor. Antes de empezar la ruta nocturna, os voy a dejar unas primeras imágenes de esta bonita linterna. Mirad qué maravilla. Ocupa una palma de la mano. Su cuerpo de aluminio con un buen agarre. Su cristal templado. La verdad que es preciosa. Y su precio, solo 71 euros, pero con el código ARUNDA1 tenéis un 10% de descuento, que se os puede rebajar en otros 7 euros y pico, así que os puede salir la linterna por 60 y pocos euros. Así que aprovechar, lo pongo en la descripción del vídeo y en los comentarios el enlace y el código descuento del 10% para los suscriptores. Aprovechar que este tipo de linterna para nuestra ruta nocturna es uno de los mejores materiales que podemos llevar. Bueno, cuando finalicemos la ruta tenemos una sorpresa, un nuevo producto que nos ha mandado Olay y que todavía no está a la venta, así que os lo enseñaré durante unos segundos, solamente unos segundos, y vais a ver qué alucinante es la Olay Ostri, la tira de luces de Olay. Bueno, pues mirad, me he venido aquí al arroyo de la Ventilla, aquí al mismo río, para hacer la prueba de estanquidad, a ver si aguanta esta linterna debajo del agua. La vamos a encender y la vamos a poner en el agua. Mirad, bien, pues ahí la tenemos, ahora mismo dentro del agua. Aguanta perfectamente. Pues bueno, la vamos a sacar y aquí está. Ha aguantado perfectamente el agua, así que ya podemos confirmar que es totalmente estanca al agua. Ya queda poco para que se haga de noche y vamos a iniciar la pequeña ruta nocturna para ver la eficacia de su alumbrado. Venga. Bueno, ya es completamente de noche. Mirad, vamos a hacer el sendero del Molino Canto, aquí en el arroyo de la Ventilla. Ahora mismo tenemos la linterna a nivel 1 de batería. Os voy a mostrar rápidamente de nuevo las siguientes posiciones. Si lo dejamos pulsado, se nos coloca en el nivel 2. La verdad que no está mal para hacer una rutita corta, pero vamos a ver el nivel 3. Dejamos de nuevo pulsado. Bien, el nivel 3, la verdad que es perfecto para hacer una ruta. Y
la estrella, el modo turbo, que gastaría los 1000 lúmenes y se supone que llegaría a 510 metros. Pues dejamos pulsado 2 veces y ahora, ¿lo veis? Se enciende todo el interfaz. Y mirad, la verdad que alumbra bastante. Vamos a ver el arroyo de la Ventilla. Mirad, las cascadas, el agua. Y porque la verdad que la cámara no detecta todo lo que ve el ojo humano, pero yo veo perfectamente, no sé si 500 metros, porque aquí no hay 500 metros lógicamente, pero 200 metros se ve a la perfección. Voy a ir haciendo la ruta en el nivel 3, que creo que es el adecuado para este tipo de ruta, porque el turbo gastaría bastante luz. Venga, empezamos la ruta hasta la Cueva de las Culebras y voy viendo sensaciones. Mirad, el molino Canto. Vaya chulada. Aquí, en el arroyo de la Ventilla. Se ve perfecto, ¿eh? De momento voy en el nivel 3 y se ve bastante bien. Para ver el molino le he metido el modo turbo y exagerado. Ahora mirad, vamos a entrar a la Cueva de las Culebras, que también le meteré el nivel turbo, a ver cómo se ve. Pues aquí estamos en la Cueva de las Culebras. Aquí se queda mucha gente a hacer vivar. Mirad, se han hecho aquí un horno. Bueno, pues mirad la Cueva de las Culebras. La verdad que de momento la linterna responde a su expectativa. Ahora, antes de finalizar, os voy a enseñar el último producto de Olight, la tira de luces, que todavía no está a la venta, pero para el Black Friday seguro que la tenéis disponible. Os la voy a enseñar unos segundos, verás qué chulada. Venga, vamos al inicio de la ruta, os la enseño y terminamos. Bueno, y ahora una sorpresa que nos manda Olight, pero antes se me olvidaba. La linterna también tiene doble clic de agarre, tanto para la gorra como para la mochila, ¿de acuerdo? Mirad, podemos usarla hasta de frontal con su doble clic. Y mirad qué sorpresa, mirad, no me digáis que no está chulo. La tira de luces de Olight Ostrich, mirad, una tira para vuestras habitaciones. Tiene una aplicación también que podemos cambiar los colores. Una chulada de Olight que próximamente estará disponible. Pues bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, acordaros, suscribiros al canal, darle un like al vídeo y os espero en la próxima. Adiós.